El siguiente episodio contiene información que puede herir la susceptibilidad de los oyentes. Es bajo tu entera responsabilidad si decides continuar. En La Puerta Oscura solemos contar historias. Algunas nacen del miedo, otras de la imaginación. Pero lo que vas a escuchar ahora ocurrió. Este archivo pertenece a hechos reales, personas reales y violencia real. No hay ficción, no hay exageración, solo humanidad en su forma más oscura. Esto es La Puerta Oscura, archivos humanos. El archivo de hoy: Heaven's Gate, el camino hacia el nivel superior. El 26 de marzo de 1997, una llamada anónima llegó a las autoridades del condado de San Diego, en California. La persona que llamó pidió que revisaran una residencia ubicada en Rancho Santa Fe, una exclusiva zona residencial al norte de la ciudad. Cuando los agentes entraron en la casa, encontraron una escena difícil de comprender. 39 personas estaban muertas. Los cuerpos se encontraban ordenados, vestían ropa similar, calzaban las mismas zapatillas deportivas Nike negras. Sobre sus rostros y torsos habían telas púrpuras cuidadosamente acomodadas. No había señales de lucha, no había puertas forzadas, no había indicios de que alguien hubiese intentado escapar. Todo indicaba que aquello había sido planeado. Entre los fallecidos se encontraba un hombre de 65 años llamado Marshall Applewhite. Para la mayoría de los estadounidenses era un desconocido. Para las otras 38 personas en aquella casa era un maestro, un guía espiritual, un hombre que les había prometido que la muerte no era un final. Aquella semana los miembros de Heaven's Gate no creían que estaban muriendo, creían que estaban ascendiendo. Esta es una historia real, la historia de una de las sectas más conocidas del siglo XX, y de cómo un pequeño grupo de personas terminó convencidas de que abandonar la Tierra era el siguiente paso de la evolución humana. Marshall Herb Applewhite nació en Texas en 1931. Su padre era ministro presbiteriano y desde joven estuvo rodeado de ideas religiosas. Durante gran parte de su vida llevó una existencia aparentemente normal. Estudió música, trabajó como profesor universitario, dirigió coros y durante años intentó construir una carrera académica estable. Pero a comienzos de la década de 1970, su vida comenzó a desmoronarse. Perdió empleos, atravesó problemas personales y comenzó a experimentar una profunda crisis espiritual. En 1972 conoció a Bonnie Nettles, una enfermera interesada en astrología, misticismo y corrientes espirituales alternativas. La conexión entre ambos fue inmediata. Con el tiempo llegaron a convencerse de que habían sido elegidos para cumplir una misión especial. Interpretaron pasajes bíblicos de manera poco convencional. Incorporaron ideas sobre vida extraterrestre y desarrollaron una visión del mundo que mezclaba religión, ciencia ficción y espiritualidad. Según ellos, la humanidad estaba cerca de una gran transformación. Existía un plano superior de existencia, un lugar habitado por seres más evolucionados, y algunos humanos tendrían la oportunidad de unirse a ellos. Por eso pronto comenzaron a viajar por Estados Unidos compartiendo sus ideas. Las reuniones atraían curiosos, y algunos decidieron quedarse. Aquellos primeros seguidores serían la base de lo que más tarde se conocería como Heaven's Gate, o la Puerta del Cielo. Con los años, el movimiento desarrolló reglas cada vez más estrictas. Los miembros debían abandonar posesiones materiales, alejarse de familiares y amigos, reducir al mínimo los vínculos emocionales externos y dedicar sus vidas por completo a la preparación para el llamado nivel superior. Dentro del grupo, la identidad individual comenzó a desaparecer. Muchos adoptaron nuevos nombres.
Las decisiones personales eran reemplazadas por normas colectivas. El celibato se volvió obligatorio. La sexualidad era considerada una distracción incompatible con la evolución espiritual. Algunos miembros llegaron incluso a someterse voluntariamente a procedimientos de castración. La vida cotidiana estaba organizada alrededor de la doctrina del grupo. Desde afuera, muchos observadores describieron estas dinámicas como formas de control psicológico, propias de las sectas de alto control. Sin embargo, los miembros no se veían a sí mismos como víctimas. Se consideraban estudiantes, personas que estaban preparándose para abandonar un mundo imperfecto, y esa convicción se fortaleció durante años. En 1985 ocurrió algo que puso en peligro la existencia misma del movimiento. Bonnie Nettles murió de cáncer. Tenía 58 años. Para cualquier grupo religioso, la muerte de un líder es una prueba difícil. Para Heaven's Gate representaba un problema aún mayor. Algunas de las creencias iniciales parecían incompatibles con la idea de que Nettles pudiera morir antes de alcanzar el nivel superior. Muchos esperaban que el movimiento desapareciera, pero ocurrió lo contrario. Marshall Applewhite reinterpretó la situación. Sostuvo que Bonnie había completado una transición espiritual y que continuaba existiendo en un plano superior. La doctrina cambió. La muerte dejó de ser un obstáculo. Ahora podía convertirse en un vehículo hacia la siguiente etapa de existencia. Esa reinterpretación permitió que el grupo sobreviviera y preparó el terreno para lo que ocurriría años después. En 1995 fue descubierto el cometa Halley-Bopp. Su paso por el cielo generó enorme interés mundial. Astrónomos profesionales y aficionados lo observaron durante meses. Mientras millones de personas veían un fenómeno astronómico extraordinario, Heaven's Gate vio algo diferente. Applewhite interpretó el acontecimiento como una señal. Los miembros comenzaron a creer que se acercaba el momento esperado durante décadas. Para ellos, la Tierra estaba a punto de ser reciclada, y el nivel superior ofrecía una salida. En los meses previos a marzo de 1997, el grupo intensificó sus preparativos. Grabaron mensajes de despedida, organizaron sus pertenencias y planificaron cuidadosamente cada paso. Las grabaciones realizadas durante esos días muestran algo que sigue desconcertando a los investigadores y periodistas. No se observan a personas aterrorizadas. No parecen actuar bajo una amenaza inmediata. La mayoría se muestra tranquila, convencida, seguro de estar tomando la decisión correcta. Entre el 22 y el 24 de marzo de 1997 ocurrió el desenlace. Las muertes no sucedieron al mismo tiempo, fueron realizadas en grupos sucesivos. Los primeros miembros murieron, luego otros integrantes acomodaron cuidadosamente los cuerpos y después repetían el proceso. Finalmente llegó el turno de quienes quedaban, entre ellos Marshall Applewhite. Todo había sido organizado con antelación. Cuando la policía ingresó a la residencia 2 días después, encontró una escena silenciosa, ordenada, casi ceremonial. Los investigadores concluyeron que se trató de un suicidio colectivo planificado. La noticia recorrió el mundo, y Heaven's Gate pasó de ser un movimiento prácticamente desconocido a convertirse en símbolo de los peligros asociados a las sectas de alto control. Han pasado casi 30 años desde aquel acontecimiento, y la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo llegaron allí? La respuesta no es simple. Las personas que integraban Heaven's Gate no eran monstruos, tampoco eran personas de una película de ciencia ficción. Muchos tenían estudios universitarios, trabajos estables, familias, sueños. Eran personas reales. Personas que encontraron en aquel grupo algo que sentía que les faltaba. Tal vez propósito, comunidad, identidad o certeza. Y quizás esa sea la parte más inquietante de toda esta historia, porque Heaven's Gate no nos obliga a preguntarnos qué pensaban ellos. Nos obliga a preguntarnos qué tan vulnerable puede ser cualquier ser humano cuando alguien le ofrece respuestas absolutas,
para las preguntas más difíciles de la vida y de la muerte. Esto fue Archivos Humanos en la Puerta Oscura. Historias reales, personas reales, hechos documentados. Casos donde la violencia no es ficción ni metáfora, es humana. Estos archivos existen porque ocurrieron y siguen abiertos en la memoria criminal.